¿Te imaginas una ciudad decadente, donde reinan los edificios abandonados, los locales en mal estado, los comercios cerrados? Una localidad costera que parece sacada de una película de terror. Esa ciudad existe, está en Inglaterra y se llama Blackpool. Una localidad catalogada como una de las más pobres del país, en la que la playa, las atracciones y los muelles se mezclan con problemas de drogadicción y de salud. En el vídeo de hoy he decidido visitar Blackpool para conocer la actualidad de una ciudad que ha pasado del máximo esplendor a la decadencia en menos de un siglo. Pero precisamente por eso, antes de adentrarnos en la actualidad, hay que explicar de dónde viene Blackpool para comprender de cómo pasó de ser uno de los lugares más populares del Reino Unido a una ciudad estigmatizada por el resto del país. Para ello tenemos que retroceder hasta la segunda mitad del siglo XIX. Blackpool era un pequeño pueblo costero de apenas 2000 habitantes, pero en el año 1846 cambió todo porque se finalizó la línea ferroviaria que conectaba Blackpool con ciudades de importancia como Manchester o Preston. ¿Y qué pasa cuando unes una ciudad con otra? Pues que eso atrajo a muchos visitantes y consigo la construcción de alojamientos y la creación de atracciones. Al ser una ciudad costera, poco a poco se empezó a convertir en el destino favorito de los trabajadores industriales del noroeste de Inglaterra. Ciudades de tal relevancia como Liverpool, Manchester o Leeds. A partir de la década de 1870 se podría decir que el turismo ya era de masas y los historiadores consideran a Blackpool como el primer gran resort de ocio masivo en Europa y uno de los primeros del mundo. Todo era felicidad y bonanza. De hecho, a finales del siglo XIX se construyeron los tres muelles emblemáticos, los tranvías eléctricos, la famosísima Torre de Blackpool, que en el momento de su construcción era la estructura más alta del Imperio Británico, y las iluminaciones de Blackpool, que en el momento en el que se hicieron fueron las primeras luces eléctricas en una calle británica. Es decir, era una de las ciudades más importantes del Reino Unido a nivel de popularidad y esplendor, y absolutamente todo el mundo quería venir aquí. Su fama no se quedó ahí. Entre los años 1910 y 1950, Blackpool fue el resort más visitado del Reino Unido y uno de los más concurridos de Europa. De hecho, en el año 1911, la estación central de la ciudad era la más concurrida del mundo. Se podría decir que fue la época de máximo esplendor. Millones de personas acudían a Blackpool cada verano y durante las Wake Weeks, cuando las fábricas del norte cerraban una semana, se llenaba la ciudad de trabajadores. Era claramente la capital del ocio obrero británico. Pero entonces, ¿qué pasó? Pues todo esto se comenzó a torcer a partir de la década de 1960. Surgieron las aerolíneas charter como Britannian Airways y se empezaron a popularizar los paquetes turísticos a otros países como España, Italia o Grecia, con sol garantizado y precios competitivos. Claro, las consecuencias no tardaron en llegar. El trabajador británico que antes pasaba su única semana libre de vacaciones en Blackpool, ahora tenía la oportunidad de volar hasta Mallorca o Benidorm por un coste similar, con la diferencia de que en esos lugares tenía el sol y el calor garantizado, cosa que como podéis estar viendo aquí no sucede, y que en esos lugares la estructura turística estaba emergiendo y no estaba envejecida y deteriorada como en Blackpool. Y ahora un inciso, casi todos los que veis los vídeos no estáis suscritos, así que por favor, que no cuesta nada, que son aquí las 7 de la mañana, me estoy muriendo de frío, una suscripción que es gratis, un poquito, si os gustan los vídeos los veis, no cuesta nada, gracias. Volviendo ya al vídeo, como no puede ser de otra manera, el turismo en Blackpool decayó y a eso hay que sumarle la construcción de la autopista M55, que facilitó la llegada en coche y las visitas más efímeras. Ahora la gente, en vez de ir una semana a Blackpool, iba a pasar un día. Como no puede ser de otra manera, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, inevitablemente los ingresos disminuyeron. Muchos locales cerraron y la mayoría de alojamientos, que eran bed and breakfast familiares o wet house victorianas, como las que veis por aquí detrás, que requerían de inversiones para modernizarse, no invirtieron en realizar esas reformas y vieron que la forma más sencilla de seguir ganando dinero era dividir las propiedades en pisos compartidos baratos. Esto lo supo todo el país y atrajo a personas de bajos ingresos, reclusos y beneficiarios de ayudas sociales, por lo que las consecuencias de estos fueron el deterioro urbano y la concentración de pobreza. Pero esto fue a finales del siglo XX, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Pues lo sorprendente de todo esto es que lo que ocurría a finales del siglo XX es lo que sigue sucediendo hoy en día, donde prácticamente es imposible encontrar una ciudad europea con la vivienda barata. Blackpool es una excepción. Según un informe realizado por el propio ayuntamiento, Blackpool todavía tiene un exceso de ofertas privadas de alquiler de baja calidad y bajo coste, y eso sigue atrayendo a personas con necesidades complejas de fuera de la ciudad. O lo que es lo mismo, los alquileres en Blackpool son tan baratos en comparación con los del resto del país que solo atraen a personas vulnerables. Ante esto conviene preguntarse, ¿y por qué es tan barato? Pues aquí hay distintos motivos, pero para explicarlos vamos a ir a la habitación del hotel donde me alojo. Pero antes de deciros los distintos motivos, voy a mostraros un poco el alojamiento en el que me estoy alojando, valga la redundancia. Y es que aunque los que ya me conozcáis sabéis que casi siempre que viajo solo termino en habitaciones compartidas porque son los más baratos, pero aquí para mostraros un poco la situación actual de las viviendas en Blackpool decidí darme el lujazo, 20 euros la noche, de estar en una habitación solo.
La habitación en cuestión es la que es, la estáis viendo. Aquí solo hay que ver lo de las paredes, creo que no se aprecia mucho, pero ahora os lo mostraré en un plano, que literalmente tiene como figuras y de repente una raya en medio lo corta. Eso ocurre en todas las paredes. El baño es horrible, la ducha tiene en las esquinas tremendamente sucias, la cisterna suena cuando le da la gana y en general el estado es pues bastante horrible. Y es que eso se relaciona a la perfección con el primer motivo que explica el bajo precio de las viviendas en Blackpool. Y es que la mayoría de apartamentos que se ofertan son viejos, tienen malas instalaciones, tienen humedades y tienen moho. Momento cisterna, paramos, ahora continúo. Y es que solo hay que ver este hotel para ver que es así, teniendo en cuenta que además que es teóricamente uno de los más populares. Pero es que este, por lo menos por fuera, se ve teóricamente bien, porque si nos alejamos de la primera línea de playa, que es la zona principal, la zona más turística, y nos metemos un poco hacia adentro de la ciudad, vemos hoteles totalmente derruidos por fuera, pero que siguen abiertos. En general, un aspecto desolador que evidencia que se han vivido tiempos mejores. Y es que de hecho el propio ayuntamiento, a través de un informe, evidenció que más del 70% de las viviendas privadas de la ciudad no cumplen los estándares modernos. Mientras pruebo esta cama, que la verdad es que es bastante incómoda, deciros que el segundo motivo es el Housing Benefit o el Universal Credit. Estos son los subsidios que da el Reino Unido a las personas desempleadas o de bajos ingresos que tienen que pagar un alquiler. Esto incentiva el mercado de alquiler barato porque como el Estado cubre el alquiler hasta un límite, los propietarios con que no sobrepasen ese límite tienen un ingreso asegurado aunque la vivienda sea de muy baja calidad. Además, evidentemente esto tampoco genera un incentivo para los caseros para mejorar sus propiedades, ya que mientras la casa cumpla los requisitos legales, el casero sigue cobrando. Todo esto ha provocado que en Blackpool alrededor del 37% de las viviendas privadas estén ocupadas por beneficiarios del Housing Benefit o el Universal Credit, siendo una de las ciudades con una de las tasas más altas del país. Estas dos cuestiones, sumadas al clima y la estigmatización por parte del resto del país, provocan que la oferta sea mucho más alta que la demanda, lo que a su vez provoca que mientras el promedio de alquiler mensual en el Reino Unido sea de 1.348 libras, en Blackpool sea de tan solo 672. Como no puede ser de otra manera, las dinámicas se retroalimentan. Y es que la llegada de personas vulnerables como personas sin hogar o en riesgo de exclusión, reclusos, beneficiarios de ayudas sociales o personas con problemas de adicciones o problemas de salud mental suscitan que nuevas personas vulnerables también lleguen a Blackpool. Esto genera barrios deteriorados, desinversión privada, saturación de los servicios públicos, estigmatización y miedo por parte del resto de la sociedad y problemas de seguridad. Uno de los aspectos más preocupantes son los abusos domésticos. Diversas fuentes oficiales indican que la tasa de delitos relacionados con el maltrato doméstico fue de 25,2 por cada 1000 habitantes, algo que contrasta con la tasa de la región en su conjunto, que se sitúa en 14,9 y que es especialmente preocupante en algunos de los barrios más desfavorecidos como Bloomfield, donde la tasa aumenta al 61,3%. Además, los datos de Blackpool también son especialmente alarmantes en los delitos sexuales. Mientras que en Inglaterra y Gales la tasa de delitos sexuales se sitúa en el 3,1, en Blackpool alcanzó el 6,4 en el año 2021. Pero es que en líneas generales Blackpool es una de las ciudades con una de las tasas de criminalidad más altas de Inglaterra y Gales, y lo cierto es que aparece en la mayoría de listados de las ciudades más peligrosas del Reino Unido. Y es que sinceramente no nos vamos a engañar, solo hay que alejarse del paseo marítimo, que es donde me encuentro ahora mismo, una calle hacia adentro y ver que la ciudad cambia por completo. Parece una ciudad abandonada por la gran cantidad de propiedades y comercios que hay en estado de semiabandono o abandono total y la poca sensación de que esto se vaya a rehabilitar en unos años. Sinceramente es que, aunque ya en el propio paseo marítimo hay zonas con hoteles abandonados, con propiedades claramente semidestruidas y tapiadas, lo cierto es que te metes una calle para adentro y es que hay más locales tapiados y abandonados que en buen estado y que funcionen. Y lo mismo con las casas, hay más casas en estado de semiabandono o que las ves por fuera y se están cayendo prácticamente a cachos que casas en buen estado. Y es que incluso dentro del paseo marítimo las sirenas de policía son constantes. Va pasando por ahí. Con todo esto no es de extrañar que los jóvenes se marchen en cuanto puedan, pero realmente ¿cuántos han ido? Entre los años 2011 y 2021 el censo británico mostró que el grupo entre 20 y 34 años cayó un 12% y el Ayuntamiento de Blackpool reconoce que más del 60% de los jóvenes que van a la universidad no vuelven a la ciudad. La falta de empleos cualificados sumados a la degradación de la vivienda, la peligrosidad y la imagen de estancamiento de la ciudad prácticamente obligan a los jóvenes a migrar a otros lugares. Así que comprendiendo todo esto conviene adentrarse ya en uno de los kits de la cuestión. ¿Qué tan pobre es Blackpool?
Pues según los datos oficiales de la región, Blackpool aparece con el 23,4% de sus distritos electorales en el 1% más pobre del país y cuenta también con otro 43,5% en el 10% más pobre del Reino Unido. Datos quizás algo difíciles de comprender, pero que se escenifican a la perfección con la noticia que sacó la BBC en el año 2019, en la que, basándose en los datos oficiales, mostró que 8 de los 10 barrios más pobres del Reino Unido se encuentran en Blackpool, algo que explica a la perfección que en diciembre de 2024 hubieran 26.139 residentes en Blackpool beneficiarios de la mencionada ayuda Universal Credit, una carga muy alta y prácticamente insostenible para una ciudad de tan solo 140.000 habitantes. Y es que son datos verdaderamente alarmantes que son visibles cuando caminas un poco por la ciudad y que se añaden a otros datos verdaderamente preocupantes como los de la pobreza infantil. Y es que en Blackpool la pobreza afecta especialmente a los más pequeños. Mientras que la media nacional de pobreza infantil alcanza el 30%, en Blackpool se sitúa en el 44%. Es decir, casi uno de cada 2 niños de Blackpool se encuentra dentro de la tasa de pobreza infantil. Pero es que estos datos no se quedan ahí. Blackpool tiene la tasa más alta de niños bajo su cuidado de toda Inglaterra. De cada 10.000 niños, 191 están bajo el cuidado del sistema local, una tasa casi 3 veces más alta que la media nacional y que evidencia que muchas familias se ven superadas por la situación, llegando incluso al dramático punto de no poder hacerse cargo de sus hijos e hijas. Antes de continuar con otros aspectos claves como la salud o las drogas, tengo que decir que pese a que si te adentras en el interior sí que parece una ciudad fantasma, lo cierto es que la estética de sus muelles es tremendamente fotogénica, una estética años 20 pero decadente, que evidencia que hubieron tiempos mucho mejores, pero que es una ciudad que puede no estar muerta. Y hablando precisamente de muertes, otra de las cosas más preocupantes de Blackpool es la esperanza de vida. Según los datos oficiales, en Blackpool de media los hombres viven 6 años menos que en el resto de Inglaterra, mientras que los hombres en Gran Bretaña viven de media 79,1 años, en Blackpool tan solo viven 73,1. Y es que el caso de las mujeres no es precisamente menos preocupante, ya que también viven 4,1 años menos. La media del Reino Unido se sitúa en 83 años y en Blackpool viven 78,9 años, lo que hace que la ciudad considerada como la más pobre de Inglaterra sea también la ciudad con menor esperanza de vida para los hombres y la segunda menor para las mujeres por detrás de Glasgow. Pero, ¿y por qué sucede esto? El primer motivo es evidente, los bajos ingresos dificultan la buena alimentación, cubrir las necesidades básicas, problemas de salud mental. El segundo motivo, a decir verdad, también es muy fácil de deducir. Muchas personas viven en pisos en condiciones infrahumanas. Humedades, moho, pobreza energética, todo ello desemboca en un mayor riesgo de contraer enfermedades. Y aunque hay más motivos como los recortes en servicios públicos, lo cierto es que el consumo elevado del tabaco, del alcohol, de la comida basura y de las drogas ha llevado a que haya aumentado el número de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y cánceres prematuros. Y es que lo cierto es que una de las cosas que más me ha llamado la atención es la cantidad de obesos que hay en la ciudad. Y es que en la vida había visto a tantas personas que tienen que ir en las scooters estas que vas sentado porque tienes problemas para caminar. Antes lo he pasado medio por alto, pero otro de los aspectos más graves son los problemas de salud mental. La situación que viven muchas personas en Blackpool es tremendamente dramática, y para acabar con ese sufrimiento muchos deciden que la mejor opción es suicidarse, algo que ha convertido a Blackpool en la ciudad con más suicidios de todo el Reino Unido. Mientras que en el Reino Unido la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes se sitúa en 10,7, en Blackpool alcanza el 16,7. Como estáis pudiendo ver, Blackpool aparece en todos los listados negativos en las primeras posiciones, y en el caso de las drogas no iba a ser menos. Pero antes de adentrarme en el tema, tengo que deciros que a lo largo de todo el vídeo os he hablado de una ciudad decadente por la historia que hay detrás y de dónde viene. Pero creo que la palabra que mejor define a Blackpool ahora mismo es deprimente. Mira que estoy fascinado con la torre y que los muelles me parecen tremendamente fotogénicos. Pero para mí Blackpool es a día de hoy un domingo de invierno en la playa. Es desolador. Y tras este pequeño inciso, conviene destacar que muchos consideran a Blackpool como una de las capitales de la sobredosis de Inglaterra. Y lo cierto es que igual no es la ciudad en la que más droga se consume, pero sí que es en la que más gente muere por ellas. Mientras que la tasa de muertes por droga en Inglaterra se sitúa en 9,1 por cada 100.000 habitantes, en Blackpool se sitúan 34 muertes por cada 100.000 habitantes, prácticamente se triplica. Pero las instituciones también están alarmando acerca del aumento de la pregabalina, un fármaco analgésico que está causando muchas muertes. Es que no hay que irse ni para dentro de la ciudad, aquí, en medio de la playa, en medio del muelle central, que es el más importante, una bolsa con jeringuillas completamente nuevas, listas para usar. Y a pocos metros de donde estaban las jeringuillas, que estaban justo en esa esquina de ahí, ahora encontramos restos de pastillas que evidencian por qué Blackpool está considerada una de las capitales de la sobredosis de Inglaterra. El panorama es desolador, ciudad con menor esperanza de vida, pobreza, drogas, así que conviene preguntarse de qué vive Blackpool y si se está haciendo algo para intentar recuperarla.
Pues acerca de la primera cuestión, aunque parece que la industria de convenciones puede dar algo de dinero, lo cierto es que la mayor parte de Blackpool sigue viviendo del turismo. En el año 2023, Blackpool recibió aproximadamente 21,5 millones de visitantes. Datos muy buenos, pero que no se ven verdaderamente reflejados en la economía local, porque muchas de esas visitas son para pasar el día y no para estar una semana como antaño. Así que desde hace años se están intentando llevar a cabo planes y proyectos para intentar recuperar el esplendor de Blackpool. Pero antes conviene explicar que a principios de los 2000, Blackpool estuvo a punto de convertirse en Las Vegas de Inglaterra. En el año 2005 el gobierno de Tony Blair autorizó la creación de un casino regional. Un casino con licencia para instalar hasta 1250 máquinas de apuestas con premios ilimitados, muy estilo lo que se hace en Las Vegas. La idea era usarlo como motor de regeneración urbana en una zona deprimida. Se presentaron 8 candidatas y Blackpool, por ser el símbolo del ocio británico, era la favorita. Se preveían más de 20.000 empleos directos e indirectos. Pero Blackpool es una ciudad de subidas y de bajadas. Y un comité independiente en el año 2007 sorprendió eligiendo a Manchester como la ciudad elegida. Blackpool reaccionó con indignación, pero finalmente no se hizo en ningún lugar porque el siguiente gobierno echó atrás el proyecto. Es por eso que desde los distintos grados de la administración se están llevando a cabo proyectos como el Central Housing Area. Un proyecto que tiene una financiación de más de 90 millones de libras y que tiene la intención de demoler hasta 400 propiedades de baja calidad y construir unas 230 viviendas nuevas, modernas y eficientes. Además, hay planes para mejorar las viviendas, crear un nuevo campus educativo, extender la temporada turística mediante nuevas atracciones culturales, ser una ciudad tecnológica e incluso se ha hecho una nueva propuesta para reabrir la idea del supercasino. Casi todo esto está muy bien y sobre el papel tiene una pinta ideal. Pero muchos de estos proyectos son a largo plazo y habrá que ver cómo se desarrollan, y el alto nivel de pobreza nos indica que no basta con mejorar las infraestructuras, sino que también se necesitan intervenciones sociales profundas.